Buenos días, alumnos. Buenos días, alumnos. No se escucha. Profesor, buenos días. Profesor, buenos días. Buenos días. Buenos días, por favor. Todos ya saben que tienen que encender sus cámaras. Señor Paulo Malca, encienda su cámara, por favor. Sebastián Puris, encienda su cámara. Xiomara Guamanchumo, Dayani Bellido, Dylan Vargas, Valentina Chávez, por favor, enciendan sus cámaras. Saben ustedes que la clase se hace con las cámaras prendidas. Oigan, alumnos, creo que he sido bien claro decirles que enciendan sus cámaras. Yo no estoy jugando con ustedes. Alumnos que no tienen sentido, ya saben, lo saco del aula. Fecha, estamos 17/08 del 20. El tema, historia de la tabla periódica. Bueno, señorita Xiomara Guamanchumo, hay dos formas de comunicarse, de hecho. 1, 2 y ya. Profesor, buenos días. Buenos días. Señorita Valentina Chávez, Dayana Bellido. Profesor, Señorita Leonardo. Ya, muy bien. Ahora sí vamos a hablar sobre la historia de la tabla periódica, para cuyo efecto vamos a, por si acaso, la última clase, o sea, el último Zoom, es la práctica de la clase de hoy día. Saben que me lo entregan por el chat y de ahí les reviso.
Alumno que no está, ya sabe su nota. Ya saben su nota. Así que atiendan y entiendan la clase, por favor. Voy a colocar el tema. Voy a compartir imagen. Ahora sí. Veremos acá la historia de la tabla periódica. Esta es la clase que no hicimos la anterior vez porque teníamos que hacer, creo que no sé, algo faltaba el método corto, creo. Por eso que hicimos y este tema no lo avanzamos. A ver, no dice, la tabla periódica contiene a los elementos químicos. Definitivamente. Por si acaso alumnos, les digo que todos los alumnos cuando comiencen sobre todo el curso de biología, todos deben de tener su tabla periódica, porque si no, no me van a entender lo que estoy hablando. Por favor, todos deben de tener su tabla periódica. Les vuelvo a repetir. Ahora, la tabla periódica contiene los elementos químicos, pero no solamente va a contener los elementos químicos ordenados, la tabla periódica contiene prácticamente, en la tabla está todo lo que es los elementos químicos. ¿Cuál es su electronegatividad? ¿Cuál es su peso específico? ¿Cuál es su número atómico? Si ustedes se dan cuenta, la tabla periódica ha sido confeccionada de tal manera que los elementos que están ordenados, los números grandes, 1, 2, 3, 4, pertenecen a los números atómicos. Y ustedes saben que los números atómicos no se repiten. ¿Por qué no se van a repetir? Porque imagínense que se repitiera, entonces va a haber en la tabla periódica 1, 1, por ejemplo, 2, 2, 3, 3, 3, 3. No es así. La tabla periódica se da de acuerdo al, al avance, ¿no? Es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Así es el avance de la numeración de los elementos que conforman la tabla periódica. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que el número atómico no se repite en ninguno de los aspectos. Por ejemplo, nosotros también tenemos ahí la masa atómica, pero la masa atómica está elaborada en base, no es un orden establecido, no está en un orden. Lógico que va en forma creciente, sí, pero no está, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. No, esto puede estar, por ejemplo, 8, 8.50, sí, en decimales. El otro puede estar en 9.41, por decir un ejemplo. Entonces, la tabla periódica, para elaborarlo, en primer lugar, se ha tenido que tener conocimientos
sobre las triadas, sobre las octavas, sobre las propiedades físicas, las propiedades químicas. No es así nomás de elaborarlo, sino ha sido un procedimiento anteriormente. Imagínense que en el año 1900, esto ocurrió de la tabla periódica, fue en el año 1863, cuando Dmitri Leonidovich Mendeleev elaboró la tabla periódica desde Rusia, pero muy al contrario, muy a la par de este señor de Mendeleev, también lo hizo el alemán Lothar Meyer. Lothar Meyer trabajó la tabla periódica desde Alemania, paralelamente, sin que nadie sepa. Él trabajaba en Alemania y Mendeleev en Rusia. Ni siquiera sabían los dos qué estaban haciendo. Cada uno hacía su trabajo. Cuando lo presentaron los dos a la vez. Oiga, pero qué confusión había, porque uno había preparado su tabla periódica desde Alemania y el otro también desde Rusia. Pero entonces, ¿a quién darle el voto a favor? Y viendo el trabajo, se supo que, por ejemplo, Mendeleev había hecho la tabla periódica de elementos químicos, lo había confeccionado de acuerdo a las propiedades químicas, mientras que Lothar Meyer lo había confeccionado de acuerdo a las propiedades físicas. ¿Se dan cuenta? Entonces, prácticamente ambos se relacionaban, no se oponían, no se duplicaba esfuerzos, sino que sencillamente ambos, los dos hacían un todo, ¿no es cierto? Ese rompecabezas se unía. Y entonces se elaboró. Entonces se elaboró dicho procedimiento. Muy bien, entonces ante estas circunstancias, lógicamente, entonces no podemos decir, óigame, que la tabla periódica solamente lo hizo Mendeleev. No, lo hizo juntamente con Lothar Meyer. ¿Ya? Confeccionó esa tabla periódica. Y esa tabla periódica no tenía que ser opuesta a lo que se elaboró también anteriormente y posteriormente, ¿no? Porque imagínense, posteriormente todavía fue mejorada, porque esa es la tabla periódica, esa es la antigua, porque posteriormente se elaboró mediante el gran científico Moseley. Moseley, se puede decir el británico, ¿no es cierto? Moseley. Él bombardeó prácticamente los elementos con rayos X para ver en dónde se podía ubicar en la tabla. Y de tal manera que él estaba confeccionando hasta más o menos hasta el elemento 34. Tuvo que dejarlo porque fue llamado por su patria, ¿no? A defender su patria, ¿no? En la guerra. Pero con tal mala suerte que murió. Murió joven, tenía 26, 27 años, Moseley. Pero nos quedamos con 34 elementos y el resto. ¿Qué pasó con el resto? Es ahí donde toma la batuta el gran científico Werner, el alemán Werner. Él toma la batuta y continúa el trabajo dejado por Moseley. De tal manera que culminó la tabla periódica con todos los elementos establecidos. Y es por eso que a él se le dice que él elaboró la estructura de la estructura de la tabla periódica actual, ¿no es cierto? Él lo elaboró. Quiero decirles que Dmitri Mendeleev es considerado el padre de la tabla periódica. Ahora ustedes me dirán, pero ¿por qué a él? Sí, también lo hizo con Lothar Meyer, lógico, pero como él realmente la tabla periódica se elaboró de acuerdo a las propiedades químicas, entonces él estableció los elementos en la posición que estaba, ¿no?
porque las físicas lo hizo Werner, pero fue solamente una subrogación, se puede decir, ¿no? Solo un acotamiento de lo establecido por Mendeleev. Entonces, esto fue elaborado así, de esa forma. Entonces, quiero decirles también que todos estos aspectos, corroboran al inicio de de lo que nosotros estamos buscando. A ver, ¿quién más? Ya. Muy bien. Esto fue, miren, a principios del siglo XIX solo se conocían cerca de 33 elementos químicos. A medida que se iban descubriendo nuevos elementos, los científicos se preocuparon en ordenarlos. Por si acaso, Mendeleev, cuando elaboró su tabla periódica, trabajó con 69 elementos, porque estamos hablando de 33 elementos, más o menos en el año 1830, por ahí se sabía que había 33 elementos. Pero en el año 1864, 63, por ahí, se trabajaba ya con 69 elementos. Él inclusive dejó espacios para que, porque ahí decía, acá faltan elementos, dejó espacios en completar, que lo hizo tan magistralmente que realmente eso era lo indicado. Por ejemplo, dejaba que posteriormente iban a encontrar esos elementos químicos. Y bueno, lo iban a encontrar tanto en el laboratorio, ¿no? Como en el aspecto natural. En el laboratorio era, por ejemplo, el tecnecio, ¿no? O sea, son 3 elementos encontrados artificialmente. A ver, los antecedentes históricos. Ya les dije que la tabla periódica no solamente se elaboró de la noche a la mañana, quise elaborarlo, sino esto se basa en qué? Se basa en los científicos que ayudaron a esa elaboración. Por ejemplo, tenemos el Jacob Berzelius, miren, en el año 1813. Berzelius fue el padre de los símbolos químicos, ¿ah? Considerado el padre de los símbolos químicos. Él le dio la primera notación a estos símbolos químicos. Entonces, mediante eso ya se lo reconocía, ya no se le decía solamente por su nombre, sino por su símbolo. ¿Ya? Los clasificó en elementos químicos electropositivos y electronegativos. ¿Y esto qué quiere decir? Metales y no metales. ¿No? Tenemos también a Johann Dobereiner, el autor de las triadas. Es un químico alemán, clasificó los elementos químicos tomando en cuenta su masa atómica, ordenó los elementos químicos en grupo de 3 en 3, llamándoles triadas. Lógicamente que esto no tuvo asidero, ¿no es cierto? Porque realmente no todos tenían la misma perfección, lo mismo, no sé si es por eso que no se consideraba tanto. Teníamos, por ejemplo, a Johann Newlands, las octavas, químico inglés, que ordenó los elementos químicos en grupos de 7 en 7, llamándole las octavas. Por ello, tomó en cuenta las masas atómicas, donde el octavo elemento y el primero tenían propiedades semejantes. Curiosamente, cuando a él le preguntaban, maestro, ¿a qué se debe esto de las octavas? Y él dijo, bueno, yo lo traigo a colación de las notas musicales. Por eso decía do, re, mi, fa, sol, la, si, y la octava se volvió a repetir a la primera. Igualito pensó en los elementos químicos. No se repetían en todos los conceptos. Es por eso que dejó de tener también importancia en ese aspecto. Pero sí valió su legado.
Dmitri Mendeleev, padre de la tabla periódica. Por si acaso, es padre de la tabla periódica, no es padre de la química. El padre de la química es Antonio Lavoisier. Y el padre de la química, el padre de la teoría atómica es Dalton. El padre de los símbolos químicos es Berzelius. ¿Ya? No olvidarse de ello. Entonces, un químico ruso considerado el padre de la tabla periódica. Clasificó los elementos, 63 elementos, según sus masas atómicas, ordenándolos en series, filas y grupos. Esta clasificación es conocida como la tabla periódica corta porque tenía 8 grupos y 12 filas. En ese tiempo, ahora tienen 18 grupos, ¿no? 18 grupos y tiene, y se ha remodelado, ¿no? Tiene 7 periodos. Al dejar ciertos casilleros vacíos, predijo la existencia de nuevos elementos y sus propiedades físicas y químicas, como es el escandio de Caboro, ¿no? Galio, aluminio, germanio, silicio. O sea, antes de ello estaba el silicio, antes de ello el boro. ¿Ya? Tenemos acá a Henry Moseley, químico inglés. Ya le dije, ¿no? Luego de realizar experimentos con rayos X, estableció que los números atómicos son la base para las relaciones periódicas de los elementos. Estableció la ley periódica moderna. Las propiedades de los elementos son función periódica de sus números atómicos. Alfred Werner diseñó la tabla periódica actual, químico. Werner, en realidad Werner es alemán, acá se confundió, el químico suizo no es. Werner es alemán. Alfred Werner diseñó la tabla periódica actual, tomando como base la ley periódica de Moseley y la distribución electrónica de los elementos y la tabla de Mendeleev. A ver, vamos a ver cómo se basaba. Entonces vamos a colocar acá. Sobre todo, vamos a ver en base a los antecedentes históricos. Alumnos, ¿se ve lo que estoy escribiendo? ¿Se ve? Sí, Sí, se ve, profesor. así se ve. Antecedentes históricos. ¿Qué me quiere decir los antecedentes históricos? Me está diciendo de todo lo que ha ocurrido antes de la tabla periódica. ¿Ya? Todo lo que ha ocurrido. Y entre ellos tenemos, por ejemplo, lo que nos habla de Jacob Berzelius. Vamos, no lo voy a escribir lógicamente todo, pero sí voy a colocar lo más importante. Tenemos acá a Jacob Berzelius. Jacob Berzelius es considerado el padre de los símbolos químicos.
Correcto. También vamos a tener aquí, vamos a tener a Johan Dobereiner. Dobereiner. ¿Qué elaboró Dobereiner? Dobereiner elaboró las triadas. Óigame, ¿y cómo lo elaboró las triadas? Vamos a ver acá. Lo juntaba de 3 en 3. De 3 en 3, tal como me indica ahí. Por ejemplo, por decir, acá me dice, ¿no? Y no solamente lo que está ahí, está acá establecido en su tabla periódica. Me dice, por ejemplo, litio, sodio, potasio. ¿Ya? En ese orden, litio, sodio, potasio. Óigame, me decía que más o menos tenía, por ejemplo, así, si tenía el litio, el sodio y el potasio, cuyos símbolos eran litio, Na y K. Trabajaba con los números de masa, mas no trabajaba con los números atómicos. Los números de masa. Estoy medio que me voy para el cielo, creo. ¿No? Tengo acá litio, tengo acá el sodio y tengo acá el potasio. Trabajaba acá con la letra A, se supone que es el número de masa, ¿no es cierto? Entonces, litio lo redondeaba a 7. El sodio se supone que a ver, ¿cuánto es el sodio? 11, ¿no? 11 es el sodio, para, para cuyo efecto. Pero 11 es el número atómico. El sodio lo vamos a dejar en 23. Su número, o sea, redondeando, porque es 22.99. Y el potasio lo vamos a redondear a 39. ¿Ya? A 39 lo redondeamos. Él decía, si a esto le colocamos como si fuera A, el otro B y este C, vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, B tiene que ser igual a la sumatoria de A más C entre 2. Me tiene que dar B, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es lo que él manifestaba. Vamos a ver si se comprueba. Vamos a ver, B entonces será igual a 7 más 39 sobre 2. ¿Cuánto será? Acá sería 46 entre 2. Quiere decir que B va a ser igual a 23, que es exactamente lo que tiene. Correcto. Hasta ahí ni qué decir, muy bien. Vamos a ver otro. Ojo, siguiendo la misma secuencia, vamos a ver acá. Este es el primer caso. Vamos a ver en el segundo caso. En el segundo caso, vamos a poner sodio, potasio, rubidio. ¿Ya? Sodio, potasio, rubidio. Hemos dicho que el sodio es Na, potasio K y rubidio Rb. Correcto. Vamos a ver acá su número de masa de cada uno. Siendo del sodio 23, siendo del potasio 39
Y siendo del rubidio, 85.5 y es 86, ¿no es cierto? 86, porque tengo, miren, tengo 85.46. El 6 lo convierte el 4 en 5, quedaría 85.5. Y el punto 5 es 86. Entonces, nos dice, siendo este es A, B y C, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dice. Muy bien. Entonces, B tiene que ser igual a la suma de A más C sobre 2. Esto es lo que me indica la norma. Teniendo acá, B es igual a 23 más 86 sobre 2. Igual tiene que salirme a esa cantidad, ¿no? 3 más 6, 9. 8 más 2, 10. Entre 2. O sea que B más o menos va a ser igual a ¿cuánto? ¿A cuánto sería? 55 más o menos, ¿no? 55. A ver. 109. 109 más o menos sería 54.5. 5, que va a ser igual más o menos a 55. Lo cual no es igual. B tiene 39 y no 55. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no resultó? No resultó porque no en todos se hacía lo mismo. No en todos. Es por eso que no fue de suma importancia eso. Por eso que no lo tomaron tanto en cuenta. Solamente fue para un aspecto en algunos. Solo en algunos casos se podía establecer dicho proceso, coma, mas no en todos, coma, es así que no tuvo el respaldo requerido. Claro que no va a tener respaldo porque no resultó, ¿no es cierto? No fue de vital interés. C. Tenemos acá, ¿a quién? A John Newlands. A John Newlands. Creo que hay que cambiar esta, porque ya está un poco feo. Pinta adecuadamente. Pongo más azulitos.
Entonces, vamos a ver a John Newlands. John Newlands es el creador de qué? Es el que elaboró las octavas, acuérdense de eso. Está casi igual, ¿no? Elaboró las octavas. ¿Y en qué consistían las octavas? Las octavas, según el propio Newlands, correspondía, él había aplicado se puede decir, a las notas musicales. Las octavas. De acuerdo, según el mismo científico, lo hizo de acuerdo a las notas musicales. ¿Cuáles eran las notas musicales? Acuérdense que eran do, re, mi, fa, sol, la, si. 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y por qué le decía octava si era 7? Porque la octava se tenía que repetir a la primera. ¿Ya? La octava se tenía que repetir a la primera. Y es así, por ejemplo, si nosotros tenemos acá, óigame, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Del litio al flúor, vamos a ver. Tengo acá, ejemplo, perdón, acá. Ejemplo. Tengo acá el litio, tengo acá el berilio, tengo acá el boro, tengo acá el carbono, el nitrógeno, miren, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. Acá teníamos 7. La octava vendría a ser de litio, el sodio. El sodio. Y el sodio justamente era octava, miren, y el sodio 1, y este litio también 1. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente, por ejemplo, litio. Litio, vamos a tener que su configuración electrónica, por ejemplo, litio es 3. 1s2, 1s1. Quiere decir que tiene un electrón de valencia, ¿no es cierto? Un electrón de valencia. Y vamos a ver el sodio. El sodio tiene 11 y tiene 1s2, 2s2, 2p6 Saturno, 3s1. O sea que tiene también un electrón de valencia. ¿Se dan cuenta? Miren, este encanto del litio y del sodio, correcto. Acá, del sodio, del berilio, vamos a tener el magnesio. Ojo, pero el magnesio, vamos